En el libro de Samuel, capítulo 3, primera Samuel, capítulo 3, versículo del 2 al 13, vamos a leer. Cuando todo el mundo lo encuentre, me puede decir amén. ¿Estamos? Dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere les retirarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo ha estorbado. Ahora, cuando Dios me da esta palabra a mí, había un par de cosas, un par de puntos que me llamaban poderosamente la atención. En primer lugar, me llamó la atención el hecho de que no dice específicamente la palabra, pero Elí era una persona ya mayor, ya era un anciano. ¿Y cómo llegó a esa conclusión? Justamente por lo que fue la historia de Samuel. Como bien sabemos, Ana era estéril, no podía tener hijos, entonces le hace una promesa a Dios donde le dice que si Dios le concede un hijo, ella le va a entregar a su hijo, le va a entregar para que le sirva. Entonces, cuando Dios cumple eso, justamente Ana le entrega a su hijo al templo para que sirva. Y ahí le recibe Samuel. Entonces, en esta época donde estamos marcando acá, Samuel ya era un jovencito, ya no era más un niño, ya no era más un bebé. Por lo que pasaron unos años podemos deducir que él ya era una persona anciana, una persona mayor. Pero no solamente por eso, por lo que es la historia, sino que acá también deja unas pequeñas pistas. Dice en el versículo 2, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podían ver. Esta es una pista que nos está dejando de que Elí ya era una persona mayor, que ya era un anciano, porque las personas que son ya mayores, ancianos, empiezan a disminuir la vista, ya empiezan a quedar ciegos, ya ven menos y se la pasan mucho tiempo acostados. Entonces podemos deducir justamente que Elí ya era una persona mayor. Ahora, lo que me llama la atención acá son dos acontecimientos. Dice que Elí estaba en su aposento. ¿Cómo estaba en su aposento? Acostado. En cambio, en el versículo 3 dice, Samuel estaba, ¿qué dice?
No, durmiendo. Entonces, Elí estaba acostado, Samuel estaba durmiendo. Yo creo que si Elí realmente estaba durmiendo, como muchos creen, dirían realmente durmiendo, como dice por Samuel, pero acá dice que él estaba acostado. Puede ser que estaba meditando, puede ser que estaba orando, analizando, como muchos de nosotros cuando termina nuestro día, nos acostamos en la cama y nos podemos analizar qué fue lo que pasó en nuestro día, cómo podemos mejorar unas cosas, que esto y que lo otro. Entonces, Elí estaba acostado y Samuel estaba durmiendo. Ahora, hay otro punto muy importante acá, que dice que Elí estaba en su aposento. En cambio, Samuel estaba, ¿dónde dice que estaba? En el templo de Jehová. Y después dice otra cosa más, donde estaba el arca y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Te da un momento, un lugar y un horario específico. Dice que estaba en el templo, estaba en la iglesia, donde estaba el arca de Dios antes de que la lámpara de Dios sea apagada. O sea, estaba en la iglesia, la presencia de Dios estaba en la iglesia, él estaba en la presencia de Dios, donde moraba la presencia de Dios, donde estaba su presencia, donde estaba su pacto. Pero ¿qué estaba haciendo él? Estaba durmiendo. Ahora, teniendo en cuenta esto, yo me pregunto, ¿qué representa lo que es el arca de Dios? El arca de Dios representa lo que es el pacto que Dios hizo con su pueblo. Eso representa el arca de Dios. Donde estaba el arca de Dios, estaba su presencia. Y así mismo después también menciona lo que es la lámpara de Dios. Yo cuando leí esa parte pensé que se refería a lo que es la menorá, que utilizaban en esa época, que era el candelabro de 7 brazos. Pero investigando un poco, llegué a la conclusión de que no se refería a la menorá, sino que era una lámpara específica que se ponía en el templo y de noche se encendía en su máximo esplendor y de día lo apagaban a punto de ya casi apagarse y para poder limpiar todo eso, y que a lo largo del día lo mantenían con una llama mínima, tenue, y cuando llegaba la noche la encendían con todo nuevamente. Entonces esa lámpara de Dios que siempre tenía que estar encendida porque representaba la presencia de Dios en el lugar. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, podemos deducir que Samuel estaba en la iglesia, estaba en el templo, estaba donde estaba el arca de Dios, donde estaba la presencia de Dios, pero ¿qué estaba haciendo él? Estaba durmiendo. Un poquito más adelante, dice específicamente la palabra de que aún no había conocido a Dios. Que fue en el versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada a él. Asimismo, muchas veces, muchos de nosotros estamos en la iglesia, estamos en un lugar donde está la presencia de Dios, donde Dios se mueve, donde Dios se manifiesta, pero lamentablemente hay muchos que por más que estemos en la presencia de Dios, estamos dormidos espiritualmente. Eso le pasaba en este momento que relata la historia, esto le pasaba a Samuel. Estaba en la iglesia pero estaba dormido. Entonces obviamente él no escuchó nunca, la voz de Dios nunca fue revelada hacia él. En cambio, Elí ya era una persona anciana, que los ancianos en este sentido se representaría a lo que es los pastores, los líderes de una iglesia, que ya conocen de Dios, ya lo conocen a Dios, pero después de tanto trabajar para Dios, llega un momento que el pastor seguramente me dará razón, que llega un momento de uno tanto luchar y trabajar para Dios, que llega un momento que uno se siente un poco agotado, que quiere descansar, que necesita cambiar un poco el aire. Eso le pasaba a Elí. Y Samuel, que era la promesa de Dios para ser su profeta, se encontraba dormido. Bueno, esa cosa me llamó primeramente la atención, que no lo dice específicamente, pero da pequeñas pautas, pequeñas pistas que dice que uno estaba dormido espiritualmente. Ahora, hay muchas veces que Dios se manifiesta en su iglesia, que Dios habla a través de sus siervos, que Dios habla a través de su evangelista, de su pastor, de su profeta, pero hay mucha gente que por ahí no logra entender, no logra comprender lo que Dios le está diciendo, porque justamente se encuentran dormidos en la iglesia. Algunos quizás o no prestan atención a la palabra, o otros quizás no la creen. Pueden ser diferentes factores por los que uno se encuentra dormido espiritualmente en la iglesia. Hay veces que Dios habla a través de sus hijos y dice, Dios te va a bendecir, Dios me dice que te diga que te va a bendecir, que te va a dar un auto, que te va a dar una moto, que te va a saldar todas tus cuentas, que te va a defender de todos tus enemigos. Y muchas veces nosotros decimos, amén, sí, recibo, pero seamos sinceros,
la mayoría de las veces realmente creemos dentro nuestro que es Dios que nos está hablando, o decimos quizás es la persona que está hablando, o quizás la persona sabe algo, se enteró algo y por eso toca esa palabra y me está hablando indirectamente a mí utilizando el altar. Bueno, en realidad no es altar, pero utilizando el lugar donde tenemos que hablar de Dios, está utilizando ese lugar para exhortarme a mí. Pero no, déjame decirte que la persona que se levanta acá a hablar es justamente Dios a través de la boca de esa persona. Y hay muchas veces que como nosotros estamos dormidos espiritualmente no logramos entender que es realmente Dios que nos está hablando, que es realmente Dios que nos está diciendo: yo te voy a bendecir, yo estoy con vos, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar fuerza, yo te voy a ayudar a salir adelante. Lamentablemente a mí me pasó mucho tiempo que Dios me hablaba, pero yo no lograba comprender porque justamente estaba dormido. Y como dije al principio, a mí lamentablemente me tocó pasar por un montón de cosas que gracias a esa cosa pude llegar a lo más bajo, tocar fondo para que Dios se pueda manifestar en mi vida y que yo pueda lograr comprender que Dios estaba ahí al lado mío, solo que yo no le podía ver. Aleluya. Aleluya. Ahora, vamos a seguir un poquito con esto para ir avanzando y que no sea muy engorroso. Ahora, quisiera que me ayuden a deducir qué representa una persona que está dormida o cuáles son los signos de una persona que está dormida. ¿Cuál sería la característica de una persona dormida? No tiene visión. No tiene visión, muy bien. ¿Otra característica? No puede alcanzar nada. Exactamente. Es como que no tiene percepción, no tiene visión, no puede ver, no puede escuchar, no se puede mover, está estático ahí, dormido. Es una persona que está dormida. Entonces, como Samuel estaba así, no podía ver a Dios por más que estaba en su presencia, no podía oírlo, por más que él se crió en el templo, no podía oírlo. Ahora, hay un pequeño ejemplo que vi hace un tiempo atrás, cuando todavía no estaba encaminado. Había visto un video sobre justamente el ejemplo de lo que pasa cuando una persona está dormida. Le pregunto a cualquiera de acá, si una persona está dormida y viene una persona y te habla, ¿qué sucede con una persona que está dormida? Supongamos que yo vengo y te digo, vos estás dormido, Brian, te digo, Brian, levantate, tenés que ir a almorzar. Y vos estás dormido. ¿Os asusta? Como el Pablo. ¿No entendería lo que te estoy diciendo? Generalmente una persona que está dormida no tiene la capacidad de entender lo que le están diciendo y se levanta medio somnoliento y no entiende nada. Eso le pasó a Samuel. Ahora, volviendo al ejemplo del video que había visto, yo vi un ejemplo de una pareja que el muchacho estaba durmiendo en el sofá y viene la novia y le dice, vamos a poner nombres X. Fulanito, te llama tu amante. Bueno, hola, sí, María. Se mandó frente al sol porque estaba dormido, no tenía la capacidad de entender lo que le estaban diciendo. Y eso mismo vemos que sucede acá con Samuel cuando Dios le dice, Samuel, venme aquí. No entendía nada porque estaba dormido. Ahora, me gustaría hacer una pequeña escena para que se entienda un poquito el contexto de todo esto. Supongamos, ¿no? Hay tres personas. Está Samuel, dormido. Está Dios. Y está Elí, en otra pieza. Samuel y Dios, dentro del templo, un pasillito y la pieza del aposento donde se encontraba Elí. Entonces, roncando ahí, Samuel ahí, le chorraba toda la baba así. Y Dios, Samuel, heme aquí, Elí, sí, ¿qué pasó? Todo dormido. Yo no te hablé, andá a dormir, yo no te hablé, estaba dormido, justo me estaba quedando dormido y me venía a molestar, andá a dormir. Ay, Dios, lo habré soñado. Se vuelve a dormir. Samuel, este viejo me está descansando, recién vengo de allá y me dice que no me llamo. Ay, Dios, heme aquí, sí, Elí, ¿qué querés? Este viejo, sí, ¿qué pasó, Elí? Yo no te llamé, andá a dormir, es tarde, andá a descansar, mañana tenemos un culto. Ay, Dios.
Esa actitud rebelde que tenía Samuel porque era adolescente. Sabemos que los adolescentes generalmente son medio rebeldes. Bueno, se acuesta otra vez. ¡Samuel, Samuel! ¡Ay, Dios! Entonces ahí Elí entendió porque empezó a atar cabos, reconoció el patrón de que era Dios que le estaba hablando a Samuel. Entonces, como él se da cuenta que es Dios que le está hablando a Samuel y que como Dios lo escogió a Samuel, iba a seguir insistiendo hasta que Samuel se dé cuenta y pueda oírlo. Entonces, cuando vino nuevamente Samuel hacia Elí, le dice, ¿sabes qué? Anda a acostarte, pero si te vuelven a llamar, si volvés a escuchar esa voz, decide, habla Jehová, porque tu siervo oye. Ahora, algo que me llamó la atención es que yo le noté incrédulo a Samuel. Claro, especifica la palabra que todavía no había oído de Dios, ni Dios había manifestado todavía en él. Entonces no conocía a Dios, no sabía reconocer su voz. Y cuando su pastor, su líder, su anciano de la iglesia, su guía espiritual, le dice, anda a acostarte. Y si oyere nuevamente la voz, responde, heme aquí, Jehová habla, yo tu siervo te oigo. Vamos a leer más textual porque no quiero decir de manera incorrecta lo que dice la palabra. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y le dijo, Elí a Samuel, ve, acuéstate y si te llamare dirás, habla. Hay una coma, siempre digo porque aprendí de un pastor que cuando hay una coma, cuando hay un punto, es algo para prestar atención porque está separando una idea. Entonces, dice, habla, coma, Jehová, coma, porque tu siervo oye. Cuestión, viene el adolescente rebelde, se acuesta, todo incrédulo, sí, ya hay todo que Dios me va a hablar a mí. Este viejo está quedando loco. Samuel, heme aquí, habla, tu siervo te oye. ¿Notó la diferencia entre lo que dijo Elí y lo que dijo Samuel? ¿Notaron alguna diferencia o no? Eso fue algo que me llamó la atención también porque hay una gran diferencia. Elí le dijo, habla, coma, Jehová, coma, porque tu siervo oye. En cambio, ¿qué respondió Samuel? Habla, porque tu siervo oye. Él no entendía todavía que era Dios que le estaba hablando. Entonces le dice, habla, que tu siervo oye. No le dice, habla Jehová. Entonces ahí también nos damos cuenta que Samuel era un poco incrédulo. A pesar de que Dios le estaba hablando, y a pesar que Dios le está hablando de una forma audible, que muchos nos gustaría recibir hoy en día, él todavía no entendía que era Dios que le estaba hablando. Y así mismo, como les comentaba recién, muchas veces nosotros estamos en la iglesia, Dios está hablando, Dios nos quiere dar una promesa, nos quiere bendecir, pero nosotros estamos tan dormidos o tan incrédulos o prestando atención a cualquier cosa menos lo que Dios está diciendo, que no logramos entender, no logramos escuchar lo que Dios nos está diciendo. Ahora, a través de esta prédica, cuando la venía anotando, tipeando, Dios me decía que en los momentos cuando yo estuve en angustia, en los momentos cuando yo la pasé mal, cuando yo estaba solo, completamente solo, no había nadie alrededor mío, estaba tirado en el piso, ahogado de llanto, que la única persona que estuvo ahí era Dios. Él estuvo ahí a mi lado, pero me decía, yo te vi en tu sufrimiento, yo te vi en tu angustia, yo te vi cuando estabas llorando, yo te vi cuando vos clamabas a mí, pero vos no me podías ver porque vos estabas dormido. Yo estuve ahí, pero vos estabas dormido. Vos no podías escucharme porque estabas dormido. Asimismo, Dios me decía que le diga a la iglesia que Dios habla a su iglesia, que Dios habla a sus hijos, que Dios habla a su gente, que Dios habla al mundo. El problema está en que muchas veces el mundo está dormido, sus oídos están dormidos, sus ojos están tapados, entonces no pueden ver la gloria de Dios y no pueden escuchar lo que Dios le está queriendo decir. Hay muchos que oran y le piden a Dios revelación, o le piden que Dios le manifieste ciertas cosas, o le piden favores a Dios, le piden milagros, y Dios lo quiere realizar, pero nosotros no podemos ver, no podemos escuchar, no podemos entender lo que Dios está diciendo, porque estamos dormidos. A mí me impactó un poco hace un rato cuando escuchaba la alabanza que decía, hay una palabra,
y Dios me decía, esta es la confirmación de que justamente hay una palabra, pero que mis siervos, mis hijos, no la pueden escuchar porque están dormidos. Hay gente que está esperando una palabra de parte de Dios y por más que Dios le hable, no la van a poder escuchar si están dormidos. Entonces es una pequeña exhortación que Dios hace a la iglesia para que tratemos de despertarnos, porque Dios va a hablar, Dios va a prometer, Dios va a hacer milagros, pero si nosotros no estamos atentos, no vamos a lograr escuchar o comprender o ver la gloria y el milagro de Dios en nuestras vidas. Así como Elí reconoció el patrón que utilizó Dios para hablar a su pueblo, así mismo cuando yo estaba redactando esto, reconocí un patrón de Dios que viene utilizando con el tema de las prédicas. Dios me da una palabra, una pequeña historia, me muestra algunos puntos que pasan desapercibidos, pero que son importantes para darle sentido, como en este momento cuando dice, habla Jehová porque tu siervo oye, y el otro le dice, habla porque tu siervo oye. Cosas así son pequeños puntitos que hacen una gran diferencia en el contexto de la historia. Entonces, cuando yo estaba redactando esto, yo reconocí el patrón que utilizaba Dios para entender que era Él quien me estaba hablando. Y uno de esos patrones, por ejemplo, es porque en una me quedé colgado, me quedé cegado, pues justamente estaba en mi trabajo. Y le digo, bueno Señor, voy a dejar acá, voy a descansar un poco. Te pido que vos me sigas hablando de qué tengo que seguir poniendo. Me voy, me recuesto y me pasó lo mismo que con las prédicas anteriores. Clarito en la mente, pasa tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Qué hago yo? Agarro el teléfono, empiezo a anotar todo lo que Dios viene hablando a mi mente y después lo transcribo. Ahora, ¿qué era una de esas cosas que Él me decía? Él me decía que hay una persona en este lugar que sufrió mucho, que pasó por mucho, que hubo un momento donde estuvo solo, sola, y que sintió que nadie estaba alrededor suyo, pidió, por favor, clamó a Dios de que le ayude, pero que Dios estaba ahí. Dios me decía que le diga a esta persona que Dios estaba ahí, que Dios le estaba viendo, que Dios le estaba escuchando, pero que no le podía responder porque esta persona estaba dormida, distraída con otras cosas, entonces no podía comprender que era Dios que estaba ahí a su lado en ese momento. Tal y cual como me pasó a mí hace un tiempo atrás, que le dije recién. Así que yo lo que le mostraba, lo que me decía, era que traiga una pequeña exhortación para la iglesia, para sus suegros, para sus hijos, de que si nosotros queremos que Dios se manifieste en nuestra vida, si nosotros queremos oír realmente una palabra de Dios, si nosotros queremos ver el mover espiritual, que nosotros tenemos que orar con fe, sí, pero tenemos que estar despiertos espiritualmente para poder estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar. Y también me dijo que las cosas que digan de acá en adelante los pastores, los líderes, que va a ser palabra de Él, que no piensen que es Brian o que es el pastor que está hablando porque conoce la situación de cada uno de ustedes, sino que es Dios que le está dando la palabra y que está hablando a través de esa persona porque está respondiendo una oración que ustedes hicieron, que por más que ellos sabían el contexto de esa oración que ustedes hicieron, es Dios que está hablando a través de ellos. No crean que es la persona. Acá arriba no es un lugar para cualquiera. Yo, como les digo, no me siento digno de estar acá arriba porque yo sé que como todos nosotros, yo también soy pecador, yo también cometo errores. Pero este es un lugar santo donde Dios habla a su pueblo a través de la boca de sus siervos. Así que hasta acá lo que es la palabra es solamente una exhortación que Dios quiere bendecir a su iglesia, quiere hablar a su iglesia, quiere mostrar grandes milagros, pero nosotros tenemos que estar con los oídos espirituales alertas, tenemos que estar despiertos, no tenemos que dormir espiritualmente. Y otra cosita, que esa también es una exhortación para mí también primeramente, porque seamos realistas, todo el mundo le pasa. Cuando uno viene a la iglesia y quiere escuchar una palabra de Dios, quiere escuchar a Dios hablar, uno tiene que estar completamente alerta y luchar contra las distracciones. He sabido que uno va a la iglesia y siempre o hay algún ruido, o hay algún grito, o hay algún movimiento extraño donde uno está atento a la palabra y ya desvía su vista, mira para atrás, mira para arriba, mira para abajo, ya se distrae y se pierde de la palabra que Dios le está queriendo hablar. Y quizás era una palabra importante o era una respuesta a su oración, porque una persona se distrajo
no la pudo recibir, no la pudo escuchar, no la pudo entender. Entonces también una pequeña exhortación primeramente para mí y también para la iglesia, que cuando Dios está hablando, estemos alerta, estemos despiertos, estemos atentos a lo que Él nos está hablando. Así que eso es lo que quería compartir.